lugares diferentes. So Amberly and I are here right now. Amberly y yo estamos aquí en este momento. Her next older sister is in the Philippines right now. La hermana mayor está en las Filipinas en este momento. The oldest sister is in Central Asia right now. Y la mayor de todas está en Asia Central. And let's see, the oldest boy is, he's number 2. He's in Oklahoma right now. El mayor de los varones, que es el segundo, está en Oklahoma. And the rest of the family is at home, Y el resto está en casa, which is in Missouri in the central part of the United States. que está en el estado de Missouri, en la parte central de los Estados Unidos. Right. So why am I here and why am I speaking? Así que, ¿por qué estoy aquí y por qué voy a compartir con ustedes? Because I was invited. Porque fui invitado. So thank you for the invitation. Así que gracias por la invitación. Right. Horst came and spoke at Uchee Pines Institute. Horst vino y tuvo unas conferencias en Uchee Pines Somewhere around 2014, 2015. por allá en el 2014, 2015. And he had 20 presentations over 2 weekends and the week in between. Y tuvo 20 presentaciones entre 2 fines de semana y la semana entre esos 2 fines de semana. And his presentations just took my world and threw it in the trash can. Y las presentaciones del Dr. Horst tomaron mi mundo y lo echaron a una caneca de basura. Right? And I was just like, oh man, what's going to happen now? Y pensaba, ¿qué va a pasar ahora? Right? I thought I knew Yo what I should know. pensé que sabía lo que debía saber. And now I realize I don't know anything. Y ahora me doy cuenta que no sé nada. So how am I going to go back to my work ¿Cómo voy a regresar a mi trabajo when I now know I don't know anything? ahora que sé que no sé nada? Right? So me and God, I would go and walk and talk with God Así que yo salí a conversar con Dios because I didn't like what Horst was saying, porque no me gustaba lo que el Dr. Horst estaba compartiendo, but I couldn't contradict anything directly. pero no podía contradecir nada de manera directa. Right? And I was asking God, is this really the picture of my heart? Y le estaba preguntando a Dios, ¿esta es una radiografía de mi corazón? And he said yes. Y el Señor me respondió, sí. Qué difícil. You know, I've done clinical medicine. Yo he hecho medicina clínica, I've worked in the hospital. he trabajado en hospitales, I worked in outpatient. trabajé en, la clínica. con pacientes ambulatorios, Right. I've done intensive care. he estado en cuidados intensivos, Right. I become convicted that I need to do lifestyle and natural remedies. recibí la convicción de hacer medicina de estilo de vida y remedios naturales. I went to Uchee Pines and learned with Dr. Agatha Thrash. Fui a Uchee Pines, aprendí con la doctora Agatha Thrash. I'm doing lifestyle and natural remedies now. Estoy haciendo medicina de estilo de vida y remedios naturales ahora. Right? I'm starting to travel and speak about these things. Estoy comenzando a viajar, dando charlas sobre estos temas. And then the law of life came. Y entonces llegó la ley de la vida. Eso no lo voy a traducir. What do I do now? Ahora, ¿qué hago? Right? And so that was my question. What Así do I que do? esa era mi pregunta. ¿Qué voy a hacer? It's like my whole life was deconstructed, Toda mi vida se estaba desconstruyendo. and now it lay in a pile in front of me. Y estaba allí en un montón delante de mí. Now, how do I put it back together again? ¿Cómo la vuelvo a armar de nuevo? So I'll let you know, it took me months of struggling with this idea, Así que quiero decirles que esto me tomó meses, meses de lucha. right? Of trying to now understand what is and what isn't, Tratando de entender qué es y qué no es. right? And we had audio recordings from those meetings, Y tuvimos grabaciones en audio de esas reuniones. and so I went back through the audio recordings, Así que escuché las grabaciones de nuevo. right? And when Horst was speaking, I was taking notes. Y mientras el doctor Horst hablaba, yo estaba anotando.
And when I listened to the presentations again, I took more notes. Y cuando escuché las presentaciones de nuevo, seguí anotando más. And I tried to put the notes in some order that made sense to me. Y traté de ordenar todas estas anotaciones de manera que tuviesen sentido para mí. And little by little, the pile of mess in front of me started to take shape. Y poco a poco ese desorden que tenía delante de mí comenzó a tomar forma. When I was reading the Bible, Mientras leía la Biblia, I would see these concepts jumping out at me. veía estos conceptos que se venían hacia mí. When I would go through Spirit of Prophecy, I would see these concepts coming. Al leer el Espíritu de Profecía veía estos conceptos que venían hacia mí. I hadn't seen it before. Yo no los había visto antes. But now everywhere I read, I began to see it. Pero ahora donde quiera que iba en la palabra los encontraba. And so I began to collect quotes. Así que comencé a coleccionar citas. Right? After a while, after a few years, I stopped collecting quotes. Después de unos años dejé de coleccionar citas. Because I realized all of Spirit of Prophecy and all of the Bible was emphasizing the law of life. Y me di cuenta que toda la Biblia y el Espíritu de Profecía enfatizaban la ley de la vida. I just didn't see it before. Pero yo no lo había visto antes. Right? But if you want quotes, I have thousands of quotes to go Pero si along quieren with. citas, tengo miles de citas. Right? To go along with things. But I just don't have them organized yet. Pero no las tengo organizadas todavía. You just have to go through a document that has thousands of pages with random quotes in there. Es solamente ir a través de un documento que tiene miles de citas, Right? pero están al azar. Right. So I then I realized that my patients at the Lifestyle Center needed these messages. Me di cuenta que mis pacientes en el sanatorio necesitaban estos mensajes. And so I put together one presentation Así que armé una presentación on the law of life. sobre la ley de la vida. And the patients were very interested in what they heard. Los pacientes se sintieron muy interesados en lo But- que escucharon, They had a lot of questions. pero tenían muchas preguntas. And so when they would ask the questions, Así que cuando me hacían las preguntas, then I realized, well, that's why Horst said this in his presentations, because it answers that question. me di cuenta, por eso el doctor Horst dijo esto. Eso que él dijo responde esta pregunta. And so I would add that to the presentation. Así que le añadía eso a la presentación. Then it became 2 presentations. Entonces hice otra presentación. And then it became 6 Y presentations. después fueron 6 presentaciones. And eventually I was teaching a class for 24 hours on this. Y después estaba enseñando una clase que duraba 24 horas sobre Ajá. este tema. But the 24 hours didn't come first, the 1 hour came first. Pero no vinieron las 24 horas primero, vino 1 hora primero. So whatever you have learned, Así que lo que haya sido que ustedes hayan aprendido, if it has taken your world and thrown it to pieces, si lo que han aprendido, lo que han recibido, ha destruido el mundo como ustedes lo han percibido hasta ahora, I'm glad for you, me siento feliz por ustedes. right? Because if the message does not take your world and throw it into pieces, Porque si el mensaje no toma tu mundo y lo desbarata, then you're still in your deception, entonces estás todavía en tu engaño, but you think you're right, pero tú crees que estás en lo correcto. and that's dangerous. Y eso es peligroso. So as your world is falling apart, that's a good thing, Así que si tu mundo se está desmoronando, eso es algo muy bueno. right? But go back to the Bible, Pero regresa a la Biblia, go back to the Spirit of Prophecy, ve al espíritu de profecía and read it again with this lens. y léelo de nuevo con este lente. And you'll start to see things coming together. Y van a ver cómo todo se va ubicando en su lugar. And what you find coming together, Y lo que ustedes encuentran que se está ubicando, start sharing it with others. compartan eso con los demás. Because as you share it with others, Porque al compartirlo con otros, it will become more clear to you. va a ser mucho más claro para ustedes. One reason I love traveling and speaking about the law of life Una de las razones por las cuales me encanta viajar y compartir la ley de la vida is because my mind is dull. es porque mi mente es un poco opaca.
And I need repetition. Y yo necesito la repetición. So when I speak to others about it, Cuando yo le hablo a los demás acerca de esto, I learn more of it. yo aprendo más acerca de esto. And I can't tell you how many times, Y no puedo decirles cuántas veces, either when I'm counseling with somebody sea en consejería con una persona or I'm up front speaking, o hablando desde el frente, that I say something que digo algo and I think, oh, that's neat. I never thought of that y before. pienso, oye, yo no había dicho eso antes, no había pensado en eso antes. Right? It's something that God just downloaded right then. Es algo que Dios me puso en ese momento. Somebody in the audience needed it, Alguien en la congregación lo necesitaba. and the Lord used me to give it, Y el Señor me usa a mí para transmitirlo. but I received it too. Pero yo también lo recibo. And now it became a tool I could use in the future. Y ahora es una herramienta que yo puedo utilizar en el futuro. Right? And many times when I'm counseling with somebody one-on-one, Y muchas veces cuando estoy haciendo consejería de persona a persona, at the time God gives me what I need for that person. el Señor me da lo que necesito en ese momento para esa persona. And I am not trained in counseling. No he sido entrenado como consejero. My background is emergency medicine. Mi trasfondo es medicina de emergencia, emergenciólogo And also lifestyle medicine. y medicina de estilo de vida. So my training in counseling Así que mi entrenamiento en la consejería is sitting down with somebody that has a problem es sentarme con alguien que tiene un problema and praying in my mind to God. y a la vez estoy orándole a Dios. I don't have a clue of what's going on. Señor, no tengo idea de lo que está pasando aquí. I don't have a clue what their problem is. No tengo idea de qué problema tiene. You have to show me and you have to help me so I can help them. Tienes que mostrarme para yo poderlos ayudar a ellos. Right? And God would help me in the moment. Y Dios me ayuda. Right? But as he did so, I got more and more knowledge of how the human functions. Y al hacerlo comencé a obtener más y más conocimiento acerca de cómo funciona el ser humano. Right? And so now, like with Horst, Y ahora, como con Horst, I know what the problem is before you start talking. yo sé cuál es el problema antes de que usted comience a hablar. It's just now I understand how to take your story and help you to the freedom. Pero ahora entiendo cómo tomar tu historia y llevarte al camino de la libertad. But I'm still learning. Pero todavía estoy aprendiendo. Right? We're all learning. Todos estamos aprendiendo. So start with what you know, Así que comiencen con lo que ustedes saben. use it, Úsenlo and God will give you more. y Dios les va a dar más. And your function as a channel taking to give will grow. Y la función de ustedes como un canal que recibe para dar va a ir en aumento. All right, now in today's topic, En el tema de hoy, in my counseling, en mi consejería, I find that many individuals are trapped because of the things that have happened to them in the past. encuentro que muchos individuos están atrapados en los eventos de su pasado. Now, it's not the events of the past, but that was the correct translation. It's not the events of the past that are the problem. Pero no son los eventos del pasado el problema. It's my thinking about those events Es mi pensamiento sobre esos eventos. that holds me captive. Eso es lo que me mantiene cautivo. It's that deception of the sinful nature Es el engaño de la naturaleza pecaminosa that causes me to view those events the wrong way, que hace que yo perciba esos eventos de una manera errada so that I hold myself captive. y entonces me mantengo en cautiverio. And the question is, how can we go free from those things of the past? Y la pregunta es, ¿cómo podemos liberarnos de el pasado? We don't have to review the past in order to resolve the past. No necesitamos repasar el pasado para resolver el pasado. That's one of the problems of psychology. Ese es uno de los problemas de la psicología.
Psychology thinks you have to review the past in order to resolve the past. La psicología nos dice que tenemos que repasar el pasado para resolver el presente. No, the problem is our belief in a lie El problema es nuestra creencia en una mentira as if it was the truth, como si fuese la verdad. and that lie has been in our lives since we were little, Y esa mentira ha estado en nuestras vidas desde pequeños and we still have it. y todavía la tenemos. And all that needs to happen Y todo lo que debe ocurrir is for the lie to be replaced with the truth, es que esa mentira sea reemplazada con la verdad, and that fixes everywhere that the lie was active in my life through the past. y eso arregla todos los lugares donde la mentira estuvo presente en mi pasado. Right? So, how can we be free from the past? Así que, ¿cómo podemos liberarnos del pasado? There is only one place that you can go free, Hay un solo lugar donde podemos encontrar liberación. and there's only one way that you can be free. Y hay una sola manera de encontrar liberación. And freedom only and always comes at the cross. Y la libertad siempre viene en la cruz. Now in 2 Corinthians 5 and verse 21, 2 Corintios 5:21, Paul says, Pablo dice, go ahead. porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Now, this is a difficult concept for us as humans. Este es un concepto difícil para nosotros los seres humanos. How could Jesus, who never committed sin, ¿Cómo pudo Jesús, que nunca cometió pecado, how could he become sin? cómo podía convertirse en pecado? Right? Now, it's something different to be associated with sin. Es algo muy diferente estar asociado con el pecado. It's something different to be weighed down with sin. Es algo diferente sentir el peso del pecado, It's something entirely different to become sin itself. pero es algo muy diferente convertirse en pecado. In Desire of Ages, page 755, El deseo de toda la gente es página 755. Ellen White says, La hermana White dice, Él, el portador del pecado, soporta la ira de la justicia divina y por ti se convierte en el pecado mismo. so he becomes sin itself. Él se convierte en el pecado mismo. Now, of course, as Horst was just mentioning in the last message, Como el doctor Horst estaba mencionando en el último mensaje, that was from his conception eso fue desde su concepción, because he received the fallen nature from his mother, porque recibió la naturaleza caída de su madre, but he had the unfallen nature from his father by which he connected to God. pero tenía la naturaleza no caída de su padre, a través de la cual se conectaba con Dios. And hence he never sinned. Por lo tanto, nunca pecó. And in himself he put to death the sinful nature. Y en sí mismo dio muerte a la naturaleza pecaminosa. But let's look at the life of Jesus before the cross. Miremos la vida de Jesús antes de la cruz. And for the moment, we are going to ignore the component of Jesus that is God. Y por un momento vamos a olvidar el componente de Jesús que es divino. We are going to look at the man, Jesus. Vamos a mirar al hombre Jesús. Right? ¿Está bien? So, was the man, Jesus, perfect in his actions? Era el hombre Jesús perfecto en sus acciones. Yes. Sí. Yes. Was he perfect in his words? Era perfecto en sus palabras, Was he perfect in his thoughts? en sus pensamientos. See, yes. In any way that a human being can be perfect, Jesus was perfect. En cualquier manera en que un ser humano puede ser perfecto, Jesús fue perfecto. We are also told that not for himself but for others he lived and thought and prayed. También se nos dice que no para él, sino para los otros, él vivió, pensó y oró.
So when you live for others, when you think for others, when you pray for others and not for yourself, Cuando vivimos para los demás, cuando servimos a los demás, cuando oramos en los demás y no para nosotros mismos, then when others do and say things that are evil, do you take it personally? cuando otros hacen cosas o dicen cosas que son malas, ¿lo tomamos personalmente? No. No, Right? You don't take it personally no lo tomamos personalmente because to take it personally is to think about what does this mean to me? How does this affect me? porque tomarlo de manera personal es pensar de qué manera esto me afecta a mí. Right? What does this do to me? ¿Qué me hace esto a mí? Right? So when I take things personal, I'm thinking about myself in relation to what was done. Cuando yo tomo las cosas personales, estoy pensando en mí mismo en relación a las cosas que se hicieron. But Jesus never thought of himself. Pero Jesús nunca pensó en sí mismo. He thought of others. Él pensó en los demás. So when they sinned toward him in Cuan- his direction, Cuando pecaban hacia Jesús, en dirección a Jesús, he didn't take it personally as if it was about him. Él no lo tomaba personal como si fuese hacia Él. Oh, I can't believe they did that to me. No puedo creer que me hicieron eso. Oh, they're going to hurt me in my ministry. O me van a hacer daño a mí y a mi ministerio. Right? Oh. Right? No. No, He recognized that what they said and what they did came from them. Él reconocía que lo que ellos decían y hacían venía de ellos And it represented what was in their hearts. y representaba lo que estaba en su corazón. And what was in their heart was coming out. Y lo que estaba en su corazón estaba saliendo, se estaba exteriorizando. And yes, it happened to come out in his direction, Y sí, se exteriorizó en dirección hacia Jesús, but he recognized that was their problem, not his. pero reconoció que ese era el problema de ellos y no de él. He didn't take it personally. No lo tomó de manera personal. So, no, regardless of what happened, Jesus never took it personally. Así que no importa lo que haya ocurrido, Jesús no lo tomó de manera personal. Now, if you are always living for others, Si siempre vives para los demás, then you are selfless, entonces eres una persona desinteresada, right? So, always for the good of others. siempre pensando en el bien del otro. And if you're perfect, Y si eres perfecto, if you don't take personally what others say and do to you, si no tomas de manera personal lo que los demás dicen y hacen hacia ti, if your whole purpose is for the sake of others and not for your own sake, si todo tu propósito es para los demás y no para ti, then when others do things and say things to you, you respond well. entonces cuando los demás hacen cosas en contra de ti, vas a responder bien. You and I respond to others because of how we feel. Tú y yo respondemos a los demás por lo que sentimos. We respond to others because of what they said and did, what we think it means to us. Respondemos a los demás porque lo que ellos dijeron o hicieron tiene un significado para nosotros. How does it affect me? ¿Cómo me afecta a mí? Then I respond out of that. Y entonces respondo desde esa base. But Jesus never responded that way. Jesús nunca respondió de esa manera. He responded for their sake, Respondió para el bienestar de ellos, for exactly what they needed for him to say and do. para exactamente lo que ellos necesitaban, eso hacía y decía Jesús. So when Jesus talked to the woman at the well, Así que cuando Jesús habla con la mujer en el pozo de Jacob, how he approached her la manera como él la aborda a ella, was with the knowledge that that is what she needed. fue con el conocimiento de que eso era lo que ella necesitaba. Now, he had the same love Él tenía el mismo amor for all of his disciples, por todos sus discípulos. but some of them he rebuked often, Algunos de ellos los reprendía
con frecuencia and others very seldom. y a otros raramente. Why? ¿Por qué? Because he was a different person with that other person? ¿Porque era diferente con esta persona? No. Because that's what that disciple needed, and this is what the other disciple needed. Es porque esa era la necesidad de ese discípulo y esa era la necesidad de este otro discípulo. And when Jesus cleansed the temple, Y cuando Jesús purifica el templo and he grabbed the whip and he threw over the tables, y toma el rejo y voltea las mesas, he did not do so because he was angry like you and I get angry. Él no lo hizo porque estaba enfurecido como tú y yo nos enfurecemos. Did he not know what he was going to do before he even got there? ¿No sabía Jesús lo que iba a hacer antes de hacerlo? Yes, he knew. Por supuesto que lo sabía. It wasn't a surprise to him when he got there. No fue una sorpresa para Jesús llegar al templo y encontrar eso. He knew what he was going to do. Él sabía lo que él iba a hacer. Why did he do it like that? ¿Por qué lo hizo de esa manera? It's because that's what they needed him to do. Porque eso era lo que ellos necesitaban que él hiciera. They needed that manifestation of the justice of God Ellos necesitaban esa manifestación de la justicia de Dios to try to rescue them from their desperate situation. para tratar de rescatarlos de esa condición desesperada en la cual se encontraban. Now, when you have a perfect life, Cuando tenemos una vida perfecta, you produce good ripples. producimos buenas ondas. What are ripples? ¿Qué son ondas? Well, you take a rock and you throw it in the water, Tiramos una piedra en el agua and the effect is not just the rock going in the water, y el efecto no es solo que la piedra cae en el agua, but now you have ripples that go out from there. pero ahora tenemos ondas, ¿verdad?, que se esparcen a partir de eso. So the ripples are the influence of somebody's life. Así que las ondas son la influencia de la vida de alguien. It's the effect of somebody's life. Es el efecto de la vida de alguien. And Jesus was the rock of ages. Y Jesús era la roca de la eternidad. And that rock was dropped into the ocean of eternity. Y esa roca cayó en el océano de la eternidad. And those ripples went back 4,000 years and affected Adam and Eve. Y esas ondas regresaron en el tiempo 4,000 años y alcanzaron a Adán y a Eva. And those ripples go forward 2,000 years and affect you and I. Y esas ondas van hacia el futuro 2,000 años hacia adelante y llegan a ti y a mí. And those ripples will continue to go throughout all time. Y esas ondas continuarán a través de todo el tiempo. But not just all time, Pero no solamente todo el tiempo, all space. todo el espacio. The third dimension, La tercera dimensión, the fourth dimension, la cuarta dimensión, the infinite dimension, la dimensión del infinito. all of the created creatures and all of creation Toda la creación y todos los seres creados are affected by the ripples of the life of Jesus. son afectados por las ondas de la vida de Jesús. And Jesus had power. Y Jesús tenía poder. Power to avoid the evil and do the good. Poder para evitar lo malo y hacer lo bueno. And Jesus came to the cross with no personal baggage. Y Jesús llega a la cruz sin ningún equipaje personal. He had no guilt. No tenía culpa. He had no low self-worth. No tenía una estimación baja de sí mismo. He had no bitterness or resentment. No había amargura, no había resentimiento. None of it did he carry with him Nada to the de cross eso llevó Jesús con él a la cruz. of his own. De sí mismo. Right? Free. Estaba libre. And that life deserves eternal life. Y esa vida merece vida eterna. It's the only life that deserves eternal Es la life. única vida que merece vida eterna. Now, there's another experience coming to the cross. Hay otra experiencia llegando a la cruz. And that other experience is of you and I. Y esa es la experiencia tuya y mía. Now, Jesus was fully God and fully man. Jesús era plenamente Dios y plenamente humano. You and I are only man, Tú y yo somos solamente humanos, right? ¿correcto? And we don't do humanity well.
Y la humanidad no la manejamos muy bien, as we have been demonstrating these last few days. como hemos demostrado, ¿verdad?, en los días pasados. So Jesus was perfect, Jesús era perfecto and we are sinful. y nosotros somos pecadores. Right? I like the English term. Me gusta el término en inglés. The English term is El término en inglés es sinful. pecaminoso, lleno de pecado. Yes. So it's translated full of sin. Y la traducción literal sería lleno de pecado. Right? So you and I are sinful. Así que tú y yo estamos llenos de pecado. No room for righteousness. No hay espacio para la justicia. Jesus was righteousful. Jesús era lleno de justicia. No room for sin. No había lugar para el pecado. Just the opposite of us. Lo opuesto a nosotros. Now, Jesus took nothing personally from what anybody said or did to him. Jesús no tomaba nada personal de lo que las personas le hacían o decían a él. What about you and I? Pero ¿qué de tú y yo? Yeah. How often do we take it personally? ¿Cuán a menudo tomamos las cosas de manera personal? Todo. Right? Todo. Right? So we take it personally every time, so we're personally hurt. Cada vez lo tomamos de manera personal y nos herimos. Jesus had a love that was completely selfless. Jesús tenía un amor totalmente desinteresado. What is our love? ¿Cómo es nuestro amor? We're selfish. Somos egoístas. Right? That's our love. That's all that we can produce. Eso es todo lo que nosotros podemos producir. Right? Now, Jesus responded perfectly to everything that ever happened. Jesús respondió de manera perfecta a las cosas que le pasaron. Do you and I respond well? ¿Tú y yo respondemos bien? No. No. And when you do not respond well, Y cuando no respondemos bien, do others get hurt? ¿lastimamos a los demás? Yeah. Sí. Yeah, so we are perpetrators. Así que somos perpetuadores. Right? But not only that, we take things personally. Pero no solo eso, nosotros tomamos las cosas de manera personal, We think they did it to us. pensamos que lo hicieron a nosotros, We see ourselves as the victim. pero nos vemos como la víctima. Right? So we're perpetrators, we're victims. Así que somos perpetradores, somos víctimas. Jesus had good ripples. Jesús tenía buenas ondas. What kind of ripples do you and I have? ¿Qué tipo de ondas tenemos tú y yo? Yes, bad ripples. Malas ondas. Right? The problem with ripples is once they go, you can't get them back. Y el problema con las ondas es que una vez que ellas se proyectan, no las podemos regresar. Right? So you can never take back anything you said or anything you did. Así que no podemos regresar lo que hemos dicho o lo que hemos hecho. And you can never really undo the influence or the effect of those words and actions. Y realmente no podemos deshacer la influencia de esas palabras y acciones. Right? And if you don't know that you have bad ripples, Y si no somos conscientes de que tenemos ondas malas, then just wait until the next generation comes solo espera a la siguiente generación, from you. tu siguiente generación. And you will find your bad ripples manifesting themselves in the next generation. Y vas a ver que tus ondas negativas se van a ver en la siguiente generación. And if you get old enough to enjoy grandchildren, Y si llegas a la edad que te permite disfrutar de tus nietos, you get to see it in that generation too. vas a verlo en esa generación también. Right? It just keeps going. Y continúa. Now, Jesus had power to do the good and avoid the evil, Jesús tenía el poder para hacer el bien y evitar el mal. and you and I are powerless to do so. Pero tú y yo somos impotentes. And we come to the cross with lots of baggage. Y llegamos a la cruz con mucho equipaje. And that life deserves death. ¿Y esa vida qué merece? Muerte eterna. Right?
It deserves death. Merece muerte. Now, in the old sacrificial system, En el sistema de los sacrificios, when an individual came, cuando un individuo llegaba, well, I should say, when an individual sinned, o debería decir mejor, cuando un individuo pecaba, what were they to do? ¿qué tenían que hacer? Okay, so they're to bring a sacrifice. Tenían que traer un sacrificio. Now, was the problem what the individual said and did, or was the problem the thing that caused them to do what they said and did? ¿Cuál era el problema? ¿Lo que la persona hizo o dijo? ¿O lo que hizo que la persona hiciera y dijera lo que hizo y lo que dijo? Right. Was the problem the actions that came from the sinful nature, or was the problem the sinful nature? El problema eran las acciones de la naturaleza pecaminosa o era el problema la naturaleza pecaminosa. Yeah, the problem was the nature. El problema es la naturaleza. It was only manifesting itself. Solamente se estaba manifestando. So if I lied to my wife, Así que si yo le miento a mi esposa, if the problem was simply the action, si el problema es solamente la acción, possibly I could send my lips and my tongue to the temple, yo podía mandar mi lengua y mis labios al templo and I could get a lamb and get its lips and its tongue and send it to the temple, y podía mandar la lengua y los labios de un cordero al templo and we could exchange tongues and lips. y podríamos intercambiar lengua y labios. Would that work? ¿Eso funciona? No. Right? Because the problem is in all of me, Porque el problema está en mí, en todo, not in part of me. no en parte de mí. So I can't bring part of me to the temple. All of me must go to the temple. Yo no puedo enviar una parte de mí al templo, tengo que ir completo al templo. And I can't bring part of the lamb. I have to bring all of the lamb. Y no puedo traer parte del cordero, tengo que llevar todo el cordero. Because when I lay my hand on the head of that lamb, Porque cuando coloco mi mano sobre la cabeza de esa oveja, I am not only confessing a sinful act, no solamente estoy confesando un pecado, I am confessing my sinfulness. estoy confesando mi pecaminosidad. Right? And now there is a lamb. Y ahora hay un cordero. And how much sinful nature does the lamb have? ¿Y cuánto tiene ese cordero de naturaleza pecaminosa? Now, before I lay my hand on the lamb, Antes de colocar mi mano sobre el cordero, nada. There's none. nada. Right? So the lamb has a sinless nature. Así que el cordero tiene una naturaleza sin pecado. I have a sinful nature. Yo tengo una naturaleza de pecado. So when I lay my hand on the head of that lamb, Así que cuando coloco mi mano sobre la cabeza del cordero, there is an exchange of the sinless nature of the lamb for the sinful nature of the man. hay un intercambio. La naturaleza sin pecado del cordero viene hacia mí y la naturaleza pecaminosa mía va hacia el cordero. Now the lamb is the sinner. Y ahora el cordero es el pecador. And what has to happen to the sinner? ¿Y qué le tiene que pasar al pecador? Must die. Debe morir. That's right. Eso es correcto. So you kill the lamb. Así que ustedes mataron el cordero. You dissect the lamb. Hacemos disección del cordero. You remove the fat from the lamb. Le sacamos la grasa. And the priest burns the fat separately from the lamb on the altar. Y el sacerdote quema la grasa aparte del resto del cordero sobre el altar. So when you come to the cross, Así que cuando llegas a la cruz, do you come with a list of actions and words? venimos con una lista de palabras y acciones Or do you come with a nature? o venimos con una naturaleza. With a nature, Con una naturaleza. right? You come with all of your problem from the very foundation. Venimos con todos nuestros problemas desde el fundamento. Now, did Jesus only bring to the cross good actions and words?
¿Jesús solo trajo a la cruz buenas acciones y palabras? Or did he also bring a sinless nature in himself too? ¿O trajo una naturaleza sin pecado también a la cruz? Yeah. So Christ was not just fixing the manifestation of the problem. Jesús no estaba solucionando solamente la manifestación del problema. He was fixing the foundation of the problem. Él estaba arreglando el fundamento del problema. So when you and I come to the cross, Así que cuando tú y yo llegamos a la cruz, he made him who knew no sin to be sin for us. el que no conocía pecado se hizo pecado por nosotros. So Jesus on the cross, Así que Jesús en la cruz, and if we want to be specific from the Last Supper to the cross, y si queremos ser específicos, desde la última cena hasta la cruz, in a very special way, Jesus became our sin. de una manera muy especial, Jesús se convierte en nuestro pecado. And everything that our sin produces, he felt. Y todo lo que nuestro pecado produce, Él lo sintió. He did not give in to it, Él no cedió al pecado, but he felt it. pero lo sintió And he had a struggle with it, y tuvo que luchar con él. right? And Jesus brought our sin in himself to the cross. Y Jesús trajo su pecado en él a la cruz. So on the cross, who was it that was sinful? Así que, ¿quién fue el pecador en la cruz? Yes, Jesus. Sí, Jesús. I know a lot of times I have, people say, well, I'm the sinner. Muchas veces la gente me dice, es que yo soy el pecador. And then my question is, when were you ever on a cross? Y entonces yo le pregunto, ¿alguna vez usted estuvo en una cruz? No, No. no. The only way you have ever been on a cross was in Jesus. La única manera que tú has estado en la cruz es a través de Jesús. Because he became your sinful nature. He became your sin for you. Porque Él se convirtió en tu pecado, Él se convirtió en tu naturaleza pecaminosa. So on the cross, it was Jesus that was sinful. Así que en la cruz era Jesús el pecador. I'm not saying he committed sin. No estoy diciendo que Jesús cometió pecado. I'm not saying he gave in to No sin. estoy diciendo que Jesús cedió al pecado. But I'm saying he became sin. Pero Él se hizo pecado. Right? So on the cross, as my substitute, Así que en la cruz como mi sustituto, who is it that took everything personally? ¿quién tomó todo personal? Jesus. Jesús. Right? On the cross, who was it that was selfish? En la cruz, ¿quién fue egoísta? It's hard to say, isn't Es it? difícil decirlo, ¿verdad que sí? Yes, but you're right. It was Pero es Jesus. correcto, fue Jesús. On the cross, who was it that was the perpetrator? En la cruz, ¿quién fue el perpetrador? Jesus. Jesús. Who was the unwilling victim? ¿Quién fue la víctima que no quería estar allí? La víctima que no cooperó. It was Jesus. Jesús. Who was it that was responsible for all of the bad ripples? ¿Quién fue responsable por todas las malas ondas? Jesus. Jesús. Who was it that was powerless to do the good and avoid the evil? ¿Quién estaba incapacitado para hacer el bien y evitar el mal? Jesus. Jesús. And who was it that was left carrying all of the baggage? ¿Y quién quedó cargando con todo el equipaje? It was Jesus. Jesús. And that life deserves death. Y una vida así, ¿qué merece? La muerte. And that's exactly what he paid. Y eso fue lo que pagó Jesús. He became your sin for you. Él se convirtió en tu pecado. He put it to death in himself. Lo hizo morir en sí mismo. He took the responsibility and the effect in himself.
asumió la responsabilidad y el efecto en sí mismo and he paid the price that it deserved. y pagó el precio que eso exigía. Right? For he made him who knew no sin to be sin for us. Porque aquel que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Why? ¿Por qué? So that we might become the righteousness of God in him. Para que nosotros seamos la justicia de Dios en él. So, when you and I enter into the experience of the cross, Cuando tú y yo entramos en la experiencia de la cruz, what do we get? ¿qué recibimos? How much of the life of Christ do we receive? ¿Cuánto de la vida de Cristo recibimos? Do we get a little piece here and another little piece there? ¿Un pedacito aquí y otro pedacito allá? No, we get all of his life. Recibimos toda su vida. So, when De manera- when you and I enter into the experience of the cross, who is it that is perfect? Cuando tú y yo entramos en la experiencia de la cruz, ¿quién es perfecto? I heard it, Lo escuché, but it's only true for two people in this pero room. parece que solo dos personas lo creen. Jesus. Okay? Muy bien. So when I enter into the experience of the cross, Cuando yo entro en la experiencia de la cruz, who then is perfect? ¿quién es perfecto? Me. Yo. That's right. Muy bien. Because I get the life of Christ. Porque yo recibo la vida de Cristo. Right? Now, Jesus never committed sin, Jesús nunca cometió pecado, but he became sin. pero se hizo pecado. You and I have never committed perfection, Tú y yo nunca hemos cometido la perfección, but we become it pero nos convertimos en ello because of Christ. por Cristo. Right? So when you and I enter into the experience of the cross, Así que cuando tú y yo entramos en la experiencia de la cruz, who is it that has never taken anything personally? ¿quién es el que nunca ha tomado nada de manera personal? Me. Yo. Right. Who is it that is unselfish? ¿Quién es abnegado? Altruista. Yeah, it's me. Yo. Right? And when I enter into the experience of the cross, who is it that has responded perfectly to everything that ever happened in my life? Y cuando entro en la experiencia de la cruz, ¿quién ha respondido de manera perfecta a todos los eventos que me han ocurrido en la vida? That's me. Yo. And who is it that has all of the good ripples throughout all time and space and dimensions? ¿Y quién tiene las buenas ondas en todo tiempo y en toda dimensión? Yo. Yes. Yo. And who is it that has power to do the good and avoid the evil? ¿Y quién tiene poder para hacer el bien y evitar el mal? Me. Yo. And who is it that's left with no baggage? ¿Y quién queda sin equipaje? Oh, me too. Yo también. Oh, very good. And that life Qué deserves bueno. eternal life. ¿Y esa vida qué merece? Vida eterna. That's right. Es correcto. So Jesus gets all of my life. Así que Jesús recibe toda mi vida. I get all of his life. Yo recibo toda su vida. He takes all of my sinful nature. Él quita mi naturaleza pecaminosa. I get his sinless nature. Yo recibo su naturaleza sin pecado. Right? And all of this is made possible by the grace of God. Y todo esto es hecho posible por la gracia de Dios. But there's only one way to receive it, Pero hay una sola manera de recibirlo. and that's by faith. Y es por la fe. Right? For by grace you have been saved through faith. Por fe has sido No, salvo. Por la gracia has sido salvo por la fe. Right? Not of works, No por obras, lest anyone should boast. para que nadie se gloríe, Right? But we were created for works, pero fuimos creados para hacer buenas obras. but we are not saved by works. Pero no somos salvos por las buenas obras. It is by the grace of God accepted by faith.
Es por la gracia de Dios aceptada por la fe. All right. All right, so let's run through a couple scenarios. Vamos a mirar algunos escenarios. Let's imagine Vamos a imaginarnos that you and another individual got in a fight. que tú y otra persona se involucraron en una pelea. And at the end of this fight, you are the last person standing, Y al final de la pelea solo tú quedas de pie and they are dead. y el otro murió. Well, it's a bad day. No es un día muy bueno. I don't know about here in Colombia. No sé, aquí en Colombia, In the United States, it's not so easy to get rid of the evidence, en Estados Unidos no es tan fácil deshacerse de la evidencia. and the police are usually on top of murders, Y los policías están muy encima de los asesinatos. and it doesn't matter how long ago you murdered somebody, if they find out, you go to prison. Y no importa cuánto hace cometiste el crimen, si lo descubren vas a terminar en la cárcel. Right? Now, you don't want to go to prison. Usted no quiere ir a la cárcel. You don't want the effects of this action. Usted no quiere recibir las consecuencias, los efectos de esta acción. So you decide you're going to hide the evidence. Así que usted decide esconder la evidencia. And you do a good job at it. Y usted hace un buen trabajo escondiendo la evidencia. And nobody finds out you murdered the individual. Y nadie descubre que usted le dio muerte a esta persona. Maybe after a while you move to another town Quizás después te mudas a otra ciudad so that you don't have to be reminded about it so much. y así de esta manera no lo estás recordando tanto. But everywhere you go, there you are. Pero donde quiera que vayas, ahí estás. And you remember what you did. Y te acuerdas de lo que hiciste. And the guilt follows you everywhere. Y la culpa te persigue a donde vayas. And if you're also a Christian, Y si eres cristiano, right, that murdered the other individual, un cristiano que le dio muerte al otro, you also believe that God is going to follow you with his bolts of vengeance. también crees que Dios te va a perseguir y va a hacer venganza. And you're wondering when is he going to unleash his lightning bolts and strike you? Y preguntas, ¿cuándo será que Dios me va a enviar un rayo y me va a consumir? Right? ¿Correcto? Yeah, you're living in fear. Vivimos en temor, You're living in guilt. vivimos en la culpa. You're lying to hide your evidence. Estamos mintiendo para esconder la evidencia. Right? But one day you find out about the cross. Pero un día descubres la cruz And you realize that Jesus is offering to take your place. y te das cuenta que Jesús está ofreciéndose para tomar tu lugar. He is offering to step into the timeline of your past Él se está ofreciendo para entrar en tu pasado and to become you for you, y en convertirse en ti por ti, so that he becomes the one who was raised by those parents. para Él convertirse en aquella persona que fue criada por esos padres. He becomes the one who had that temper. Él se convierte en aquel que tenía ese genio. He becomes the one with that sinful nature. Él se convierte en aquel ser con esa naturaleza pecaminosa. He becomes the one who had to fight and fight back. Él se convierte en aquel que tuvo que luchar y pelear. He became the one who murdered the individual. Él asume a la persona que mató al otro. Él se convierte en esa persona. He became the one who hid the evidence. Él se convierte en aquel que escondió la evidencia. He's the one who lied about it. Él es el que mintió acerca de ese evento. He's the one who lived with the guilt and the effects of that. Él fue el que vivió con la culpa y los efectos de aquello. Everything your life has been, Jesus becomes. Todo lo que ha sido tu vida, Jesús lo asume. And he takes that to the cross in himself and puts it to death. Y lo lleva a la cruz en sí mismo y le da muerte. So, what do you get? ¿Qué recibes tú? You don't just get eternal life, No solamente recibes vida eterna, you receive the life that lives forever. tú recibes una vida que vive para siempre.
You receive the life of Christ. Recibimos la vida de Cristo. You receive everything that the life of Christ was. Recibes todo lo que la vida de Cristo era. You get all of his past with his good thoughts, his good words, his good actions. Recibes todo su pasado con las buenas acciones, los buenos pensamientos, With his sinless nature. con su naturaleza sin pecado. You get everything of the life of Christ. Recibes todo de la vida de Cristo. And you get the eternal life that goes with it. Y además recibes la vida eterna que acompaña esto. And in that moment, Y en ese momento you believe. tú crees. And faith takes a hold of the gift. Y la fe toma el don. Who is it now that is not the murderer? Entonces, ¿quién no es el asesino ahora? Me. Yo. Because Jesus takes my place. Porque Jesús tomó mi lugar. Right? He takes it and he gives me his life in exchange. Él la toma y me da su vida a cambio. And he was always a guardar of others' lives. Y él siempre fue el guardador de las vidas de los demás. Right? Not a taker of their lives. No el que tomaba sus vidas. The opposite, a giver Todo of lo their life. contrario, el dador de la vida. You get it all. Y ustedes lo reciben todo. Now, imagine another scenario. Ahora vamos a imaginarnos otro escenario. You grew up in a home where the ones who should have loved you took advantage of you. Creciste en un hogar donde aquellos que debían haberte amado se aprovecharon de ti. You grew up where you should have been loved, but you were rejected. Creciste en un hogar donde debiste recibir amor, pero recibiste rechazo. You were abused. You were abandoned. Fuiste abandonado, fuiste abusado, You were kicked out of the home. te echaron de la casa. Or you left the home so that you could find a better place. O te fuiste de casa buscando un lugar mejor. And you ran into the arms of your human savior. Y te tiraste a los brazos de tu Salvador humano. And you found out that they were worse of a devil than your home you came from. Y te diste cuenta que tu Salvador humano era más diablo y peor que el lugar del cual estabas huyendo. And your life has been a living hell. Y tu vida ha sido un infierno. You have been a victim of others' words and actions. Y has sido víctima de las palabras y de las acciones de los demás. I'm simply painting the picture of what we perceive. Estoy dibujando el cuadro de lo que nosotros percibimos. Of course, if we knew the truth, Claro, si supiéramos la verdad, we would know that nothing can happen to us sabemos que nada nos puede ocurrir a nosotros, because we are not our own. porque no somos nuestros, We belong to Him. pertenecemos a Él. So everything that is done to us is done to Him. Así que todo lo que nos hacen a nosotros se lo hacen a Él. But anyways, let's come back to our usual perspective. Pero regresemos a nuestra perspectiva usual. So now I'm the victim, Así que ahora soy la víctima and I can't stop being the victim. y no puedo dejar de ser la víctima. Now, victimhood is not what happened to you. La victimización no es lo que te pasó a ti. Victimhood is what you think about what happened to you. La victimización es lo que tú piensas que te pasó a ti. The event comes and goes, and El it's gone. evento va y viene, el evento pasa. But what you think about the event stays with you through Pero time. lo que tú piensas acerca del evento se queda contigo a través del tiempo. And the victim is the only one that can hold on to the victimhood. Y la víctima es la única que se puede victimizar. And the victim is the only one who can let it go. Y la víctima es la única que lo puede dejar ir. But nobody holds on to the victimhood because they want to. Pero nadie se aferra, nadie se victimiza porque quiere. We hold on to it because we're deceived.
nos aferramos, nos victimizamos porque estamos engañados and we cannot let it go. y no podemos dejarlo ir. But there is one place that you can let it go. Pero hay un lugar donde lo podemos dejar ir. There is one way that you can be free. Hay una manera para lograr la libertad. You come to the cross Venimos a la cruz with the bad parents, con los malos padres, with the bad treatment, con los malos tratos, with your abuse and abandonment and rejection, con el abandono, abuso y el rechazo, with all of the things that have happened to you in your life. con todas las cosas que te han ocurrido, todos los eventos de tu vida. And there at the cross, Jesus takes it all. Y allí en la cruz Jesús lo toma todo. He comes and he enters into your life, your past, your history. Él entra en tu historia, en tu pasado, en tu vida. He becomes everything your life was. Y Él se convierte en todo lo que tu vida era. And he takes it as his own. Y la asume como suya. Now, who has a problem? Ahora, ¿quién tiene un problema? Before I get to the end of that thought, Antes de llegar al final de ese pensamiento, does the perpetrator have a problem or does the victim have a problem? ¿quién tiene el problema? ¿La víctima o el que hizo el daño? The perpetrator. Okay, Others say the victim. okay, okay. So let's take an unfortunately familiar scenario. Vamos a tomar un escenario desafortunadamente familiar. Let's say that a young lady is taken advantage of by an older man. Una jovencita, un hombre mayor se aprovecha de ella. Was he wrong? ¿Estaba haciendo algo malo él? Claro. Por supuesto. Yes. Sí, Yes, absolutely. absolutamente. Now, he did what he did Él hizo lo que él hizo because of the lust of his sinful nature. por la concupiscencia de su naturaleza caída. Right? ¿Correcto? Now, how does she respond? ¿Cómo responde ella? Does she love him still? ¿Ella lo sigue amando? No. She hates him. Huh, yes. So I have asked many women Yo le he preguntado a muchas mujeres in my practice, en mi práctica, in this situation, en esta situación, if you had infinite power si usted tuviese poder infinito and you had no accountability, y no tuvieses que rendir cuentas, what would you do to him? ¿qué le harías a él? Yes. Claro, Yeah, she would kill him. lo mataría. Oh, no, 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 no. no. Then she thinks about it Entonces comienza a pensar and she says, no, that wouldn't be worth it. y diría, no, 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 no vale la pena matarlo. I would torture him first Primero lo torturaría and then I would kill y him. entonces lo mataría. Right? Yes. Sí. So, he, from the lust of his sinful nature, committed the act, Él, de la concupiscencia de su naturaleza pecaminosa, comete este acto and she, from the very same sinful nature, y ella, de esa misma naturaleza pecaminosa, harbors murder in her heart, alberga el asesinato en su corazón, el homicidio, and the only reason she doesn't murder him is because she doesn't have the power or the opportunity. y la única razón por la cual ella no lo mata es porque no tiene el poder o no tiene la oportunidad. So he is a rapist Así que él es un violador and she is a murderer. y ella es una asesina. Who needs a savior? ¿Quién necesita un salvador? Both. Ambos. Both need a savior. Ambos necesitan un salvador. The victim needs a savior just as much as the perpetrator. La víctima necesita un salvador así como la persona que hizo el daño
necesita un Salvador. But it's harder to convince the victim that they are wrong than it is the perpetrator. Pero es mucho más difícil convencer a la víctima de su necesidad que convencer al agresor de su necesidad. Because the perpetrator is obviously wrong, Porque el agresor obviamente hizo lo malo, but the victim appears to be right, pero la víctima parece estar en lo correcto, when in reality they are wrong. cuando en realidad no lo está. If you have any bitterness in your life towards anyone, Si hay amargura en tu vida hacia alguna persona, you are wrong. tú estás en el error. Right? You're not that way because you want to. Pero no estás en el error, no te sientes así porque tú quieres. You are in that wrong because you can't help it. Tú estás en esa condición porque no puedes hacer otra cosa. Because sinful nature can only produce that which is evil. Porque la naturaleza pecaminosa solo puede producir mal. And we think that the man should be able to choose differently to not do that. Y nosotros pensamos, ese hombre puede pensar diferente y no hacer eso. Hence, he has responsibility. Por lo tanto, él es responsable. If so, Si es así, then you have the same responsibility to choose not to hate him and have murder in your heart. usted tiene la misma responsabilidad de no odiarlo y no querer matarlo en su corazón. And as easy as it is for you to not hate him, Y así como es de fácil para ti no odiarlo, is as easy as it is for him not to lust. es así de fácil para él no sentir concupiscencia, lujuria. We have a problem. Tenemos un It's a deep problem. problema muy profundo. It's a problem we cannot fix. Es un problema que no podemos arreglar And we need a Savior. y necesitamos un Salvador. But if you have been that victim, Pero si usted ha sido esa víctima, there is a door open for you, hay una puerta abierta para ti. and it's opened at the cross Y se abrió en la cruz so that you can now come to the cross para que tú puedas venir a la cruz and you can believe that Jesus takes your place, y creer que Jesús asume tu lugar. that he becomes the one who is abused and abandoned and robbed and whatever. Y Él se convierte en esa víctima que fue abusada, que fue robada, cualquier cosa que te haya ocurrido. And that as the victim in your behalf Y Él se convierte en víctima por ti. on the cross, En la cruz, Jesus prayed to his Father, Jesús le dijo, oró a su Padre, Father, forgive them, they don't know what they're doing. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. If they truly understood what they were doing, they wouldn't do it. Si ellos realmente entendiesen lo que estaban haciendo, no lo harían. The only reason they do it is because they're deceived. La única razón por qué lo hacen, es porque están engañados. And if they do it because they're deceived, Y si lo hacen porque están engañados, then they can be forgiven. entonces pueden ser perdonados. Because the truth can save them from the deception, Porque la verdad los puede salvar del engaño and they can be restored to righteousness. y pueden ser restaurados a la justicia. But if they knew exactly what they were doing, Pero si ellos supiesen lo que estaban haciendo and it was a free will choice, y fue una decisión de su voluntad, de su libre albedrío, then there would be no forgiveness. entonces no habría perdón, There would be no salvation. no habría salvación. We do what we do Hacemos lo que hacemos because of the nature we have. por la naturaleza que tenemos. And you can try all you want to not act according to your nature. Y usted puede hacer todo lo posible para no actuar conforme a su naturaleza It will not work. y no va a funcionar. You can only come to the cross Solo puedes venir a la cruz and accept the life of Christ on your behalf. y aceptar la vida de Cristo a favor tuyo.
Accept the nature of Christ on your behalf, Aceptar la naturaleza de Cristo en tu favor. so that he becomes everything you were, Y Él se convierte en todo lo que tú eras and you become everything he is. y tú te conviertes en todo lo que Él es. And when faith takes a hold of that gift, Y cuando la fe se aferra de ese don, you have the life of Christ. tú tienes la vida de Cristo. Between you and Jesus before the cross, Entre tú y Jesús antes de la cruz, forget everyone else in the world, just the two of you. olvídate de todos los demás, solo Jesús y tú. How many perpetrators are there? ¿Cuántos victimarios No, hay? perpetrators. ¿Cuántas personas que están haciendo el daño hay? Una. Una. ¿Quién? ¿Quién? Me. Yo. After the cross, Después de la cruz, between Jesus and me, entre Jesús y yo, how many perpetrators? ¿cuántos perpetuadores hay? One. Uno. Who is it? ¿Quién? Jesus. Jesús. Listen, Christians, Escuchen, cristianos. we need to understand this. Tenemos que entender esto. If you are still the perpetrator, Si tú eres el perpetuador, todavía, right? If you are still the perpetrator, si tú sigues siendo el perpetuador, you are living in the before the cross. estás viviendo antes de la cruz. Because when you come to the cross, Jesus becomes the perpetrator for you and you go free. Porque cuando llegamos a la cruz, Jesús se convierte en el perpetuador y tú eres libre. You cannot enter into the experience of the cross and continue to be the perpetrator. No puedes entrar a la experiencia de la cruz y seguir siendo el perpetuador. Because by its very nature, the cross sets you free from being the perpetrator. Porque por su propia naturaleza la cruz te libera de ser el perpetuador. Is that good news? ¿Es eso una buena noticia? Amen. That Amen. means that a Christian cannot continue to be a perpetrator. Eso significa que un cristiano no puede continuar siendo un perpetuador. Now, between Ahora, Jesus and me, entre Jesús y yo, before the cross, antes de la cruz, how many victims? ¿cuántas víctimas? Una. Una. Who? ¿Quién? Me. Yo. After the cross, how many victims? Después de la cruz, ¿cuántas víctimas? Who? ¿Quién? Yeah, Jesus. Jesús. So, you cannot enter into the experience of the cross and continue to be the victim. Así que no puedes entrar en la experiencia de la cruz y continuar siendo la víctima. Because when you come to the cross, Jesus takes your place. He becomes the victim. Porque al llegar a la cruz, Cristo toma tu lugar y Él se convierte en la víctima. By its very nature, the cross sets you free from being a victim. Por su propia naturaleza, la cruz te libera de ser una víctima. Is that good news? ¿Esa es una buena noticia? Christians are not victims. Christians are not perpetrators. Los cristianos no son víctimas, los cristianos no son perpetuadores. Amen. Amén. But, Pero, it's like a baby learning how to walk. es como un bebé que está aprendiendo a caminar. You don't do it well at the beginning. No lo hacemos bien al inicio. A baby at the beginning spends a lot of time on the floor En el principio, un bebé se la pasa la mayor parte del tiempo en el suelo and hardly any time on its feet. y muy poco tiempo de pie. But every time it falls, Pero cada vez que se cae, it gets back up se levanta and it gets stronger y se va fortaleciendo and it gets more balance y va alcanzando mayor equilibrio and it doesn't fall as easily y ya no se cae tan fácil and it doesn't get tripped as easily y ya no se tropieza tan fácil and it gets up faster y se levanta más rápido and it stays up longer. y se queda de pie por más tiempo.
And eventually, the child gets to the place where it can stand and walk and run and not fall. Y finalmente ese bebé se pone de pie, camina, corre y no se cae. So, Así, immediately, inmediatamente you have the life of Christ. tienes la vida de Cristo. But over time, Pero a través del tiempo, like a child, you grow into the experience of Christ. como un niño vas creciendo en la experiencia de Cristo. So we keep coming back to the cross Así que regresamos a la cruz to get back up again, para levantarnos de nuevo. right? And when we fall Y cuando caemos and we find ourselves back here as the perpetrator and victim, y nos encontramos nuevamente como víctimas y perpetuadores, then we come right back to the cross as we did before. regresamos a la cruz como lo hicimos aquella vez. We accept the life of Christ in exchange for our own. Aceptamos la vida de Cristo en cambio de la nuestra. We trust in the perfection of his life. Confiamos en la perfección de su vida And we know that there is nothing that stands between us and Jesus. y sabemos que hay nada entre nosotros y Jesús. And when the Father looks at us, he sees the Son. Y cuando el Padre nos ve, ve al Hijo. And he loves the Son, and he's well pleased with the Son. Y ama al Hijo y en el Hijo tiene gran complacencia. So he loves you, and he's well pleased with you Así que te ama y encuentra gran complacencia en ti, the moment you believe. en el momento en que tú lo crees. And of course, he knew that beforehand, so he loved you forever. Y por supuesto, eso lo sabemos desde antes, porque Dios nos ha amado desde la eternidad. Oh, it's a good God. Es un Dios bueno. And there's good, real freedom he offers to us. Y hay una verdadera libertad, la que Él nos está ofreciendo. Who wants it? ¿Quién la desea? All right. Well, let's pray. Vamos and a let's orar. accept the gift. Y aceptemos el don. Dear Heavenly Father, Padre Celestial, we thank you for being such a wonderful God. te agradecemos por ser un Padre maravilloso. Thank you for the wonderful gift of Jesus. Gracias por el maravilloso don de Jesús. Lord, here we are in need of a new life. Señor, aquí estamos, necesitando una vida nueva. And Lord, we're here at the cross. Estamos aquí en la cruz And we recognize you are offering to us everything of your life. y reconocemos que nos estás ofreciendo tu vida And in exchange, you will take all of our life. y a cambio tomarás nuestra vida. And Lord, we accept the gift. Señor, aceptamos el don. Thank you that we stand in the perfect righteousness of Christ. Gracias porque nos encontramos de pie en la perfecta justicia de Jesús. Now, Lord, teach us how to walk in Christ. Ahora enséñanos a caminar en Cristo. And this we pray in Jesus' name. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.